Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayaca y te saludo nuevamente. En este nuevo episodio del podcast te voy a hablar sobre el dióxido de carbono en la producción en invernadero. El dióxido de carbono, comúnmente abreviado como CO2, también es conocido como anhídrido carbónico y es un elemento de gran importancia para las plantas, ya que interviene en el proceso de la fotosíntesis, un proceso mediante el cual las plantas liberan oxígeno y asimilan carbono, formando asimilados necesarios para alimentar a todas las células en desarrollo, formando así las estructuras morfológicas de una planta. El CO2 también se utiliza en la elaboración de diferentes productos de reserva que se suelen almacenar en frutos, semillas, raíces, tallos, hojas y otras estructuras de los vegetales o plantas dependiendo del tipo de cultivo. Estos órganos de reserva y almacenamiento son los que interesan en la producción agrícola y algunos autores indican que hasta el 45% del peso de las plantas es carbono, mismo que las plantas toman de la atmósfera. La fotosíntesis es la conversión entonces de dióxido de carbono y agua en compuestos orgánicos, un proceso que es realizado por la clorofila en presencia de luz. La fotosíntesis representa la conversión de la materia inorgánica en materia orgánica y el primer producto de esta reacción es un compuesto de almidón azucarado que posteriormente se transforma en compuestos más complejos que las plantas utilizan para formar sus estructuras, alimentarse, crecer, desarrollar y también almacenar en algunas estructuras de reserva esos compuestos como pueden ser los frutos y las semillas. Ahora bien, la cantidad de gas carbónico presente en la atmósfera es de apenas 0.03%, lo que implica unas 300 a 350 partes por millón, variando de 200 partes por millón en atmósferas poco saturadas hasta las 400 partes por millón en lugares donde existen altas concentraciones de CO2. En los últimos 50 años se estima que el contenido de dióxido de carbono atmosférico ha aumentado en un 10% como resultado de la combustión de combustibles fósiles, la deforestación y las actividades agrícolas humanas. Para muchas plantas, estas cantidades que te acabo de mencionar de dióxido de carbono disponible en la atmósfera no es suficiente para cubrir sus necesidades y desarrollar óptimamente todas sus funciones fotosintéticas y metabólicas. Entonces, algunos autores señalan que el CO2 dentro de un invernadero durante un día varía entre las 200 y las 500 partes por millón de CO2 con un valor promedio de 300 partes por millón. Estos valores generales se consideran deficitarios para la mayoría de las plantas y constituye un freno para su desarrollo. Hay varias investigaciones que se han realizado en lugares diversos que consideran que la mayoría de las plantas tienen su óptimo de fotosíntesis entre las 600 y 900 partes por millón de dióxido de carbono en el ambiente. De hecho, inclusive hay algunos cultivos, como es el caso del pepino, el cual llega a requerir hasta 3,000 partes por millón de dióxido de carbono. El manejo del CO2 dentro de los invernaderos presenta una serie de dificultades, ya que al tratarse de un gas, este tiende a escaparse cuando se ventila. Bueno, como ya te comentaba, en un
umbral crítico de dióxido de carbono, por debajo del cual el balance es negativo y la respiración supera a la fotosíntesis es normalmente menor, a 200 partes por millón. Eso sí, se menciona que la concentración de CO2 dentro de los invernaderos llega a variar mucho, sobre todo si estos permanecen cerrados durante mucho tiempo. Se menciona que en las primeras horas de la mañana, en un día despejado, la concentración de dióxido de carbono dentro de un invernadero puede ser más alta que en la atmósfera exterior, alcanzando valores por encima de 400 partes por millón. Sin embargo, durante las siguientes horas, al aumentar la intensidad luminosa y comenzar a ocurrir la fotosíntesis, se comienza a consumir dióxido de carbono, el cual disminuye su concentración rápidamente hasta alcanzar niveles de 200 partes por millón. Esta situación puede durar varias horas mientras exista la intensidad luminosa suficiente para realizar la fotosíntesis, pero cuando se nubla o cuando por algún otro factor disminuye la cantidad de la luz, los niveles de dióxido de carbono se recuperan y aumenta gradualmente su concentración hasta alcanzar los niveles más altos un poco antes de que salga el sol para repetir nuevamente el ciclo. Si el invernadero permanece cerrado o la circulación del aire se dificulta dentro del mismo, situación que ocurre con cultivos con follaje denso y alto, entonces la concentración de dióxido de carbono disminuirá debido a que es utilizado por las plantas y no está siendo renovado desde el exterior. Por lo tanto, el dióxido de carbono se convierte en un factor limitante para el desarrollo normal de las plantas y entonces se hace necesario aportarlo como si se tratara de un fertilizante más. La circulación continua del aire dentro del invernadero nos permitirá la renovación del dióxido de carbono que rodea a las plantas y que es necesario para que éstas realicen la fotosíntesis. Entonces se recomienda que el aire de los invernaderos se renueve periódicamente con mínimo una renovación por minuto. Aquí me refiero a que cada minuto debe de renovarse la totalidad del volumen de aire que puede contener la estructura de invernadero para que de esta manera también el dióxido de carbono se esté renovando. Los niveles de dióxido de carbono se pueden aumentar mediante aportes artificiales que pueden elevar su concentración de los niveles normales de entre 200 a 300 partes por millón a niveles entre 1000 a 2000 partes por millón. Concentraciones más altas que esto pueden resultar tóxicas para los cultivos, aunque sin embargo, como ya lo mencioné, existen referencias de que la mayoría de las plantas cultivadas necesitan un óptimo entre 600 y 1000 partes por millón de dióxido de carbono atmosférico. Antes de terminar, te voy a mencionar los niveles óptimos de dióxido de carbono para algunos cultivos. Por ejemplo, el jitomate y la lechuga requieren entre 1000 a 2000 partes por millón, el pepino entre 1000 a 3000 partes por millón, el clavel se va de 500 a 1000 partes por millón, la rosa de 1000 a 2000 partes por millón, el crisantemo de 400 a 1200 partes por millón y el anturio de 890 a 1200 partes por millón. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo diferente a estos, tendríamos que buscar cuál es su rango óptimo de dióxido de carbono para tratar, en caso de que nos esté faltando, de aumentar la presencia de este compuesto que tanto requieren las plantas para su desarrollo. Hasta aquí el episodio que te quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. No me quiero despedir sin antes invitarte a que vayas a blogagricultura.com, mi blog con información agrícola que será de tu interés. Hasta luego.
Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.